Bendiciones hermano, ese tema se titula El cristianismo barato. El título es Cristianismo barato. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice así: ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Dice la escritura: por causa estamos expuestos a la muerte, de todo el día somos como ovejas destinadas al matadero. Entonces dice la Biblia que no, nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y pues algo que sí importa es que hoy en día se debe hablar con la franqueza. La franqueza es una palabra importante a la forma que se habla a los creyentes de hoy. Cómo se le está hablando a las personas hoy en día sobre el Evangelio y qué es seguir a Jesús. Pablo tenía una cosa muy peculiar. Hablaba de victoria, sí, pero también hablaba sobre... Pablo decía que éramos más que vencedores. Pablo hablaba cosas maravillosas, cosas que decía que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos dio a Cristo, cómo nos dará otras cosas con Él? Si Dios nos ha salvado, ¿quién podrá condenarnos? ¿Y quién acusará a los hijos de Dios? Pablo hablaba maravillas a los creyentes que los llenaban de ánimo, de fe, de esperanza, de gozo. Pero por otro lado, Pablo tampoco omitía las verdades de la persecución, las verdades de la dificultad, de la angustia, de la prueba, de la tribulación. Pero en el pueblo evangélico de hoy está pasando algo que se está dando las verdades a medias. Y no digo que en los altares se hablen mentiras en los púlpitos, pero pues se debe hablar la verdad completa, no a medias. Pero vemos que en los altares se predican verdades, pero no somos llamados a predicar unas verdades y otras no, que sean a medias. Somos llamados a dar unas promesas que son maravillosas, como las que dicen que Jesús diciendo a la gente, estaré con vosotros solo hasta el final, promesas bíblicas maravillosas. Pero cuando estamos en la prueba, la gente no está preparada para la prueba. La gente solamente se acuerda que dice, cuando pases por las aguas no te negarás. O yo les mandaré el consolador. Es maravilloso hablar de esas cosas. Estoy a favor que se predique esas cosas. Pero si algo que la Biblia dice y nos enseña el mandato de Dios para nosotros, para los predicadores, es que deben de predicar o exponer no a medias, sino completamente la palabra. Pero estamos viviendo un evangelio barato. El hablar solamente de lo positivo tiene unos inconvenientes. Y es que tenemos una serie de personas o creyentes en las iglesias de hoy que no saben enfrentar las pruebas, el desierto. Una serie de creyentes que no se gozan en las pruebas, sino que no vuelven a la iglesia, nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios, cuestionamos si que Dios está con nosotros y nos pasa algo malo. Tenemos una cantidad de personas en las iglesias que agachamos la cabeza al sistema social, al sistema del mundo, a la sociedad, por miedo a ser perseguidos o a ser estigmatizados. Tenemos una cantidad de personas diciendo que si tú me amaras, ¿por qué me pasa esto? O porque perdí mi casa, o porque perdí mi empleo. Y un montón de personas que dejan los caminos de Dios porque todo salió mal. Pero cuando todo está bien y cuando las promesas son bonitas y cumplidas, la gente sigue en la iglesia. Pero cuando las cosas salen mal, cuando todo se tuerce y llegamos a la otra realidad de la vida cristiana, que son las pruebas, que son las dificultades, que la angustia, que la tribulación, que la tristeza, ellos abandonan el caminar, porque nadie nos dijo que íbamos a sufrir y que ese camino llevaba a ser perseguidos, ser odiados, que hay gente que no nos va a querer. Un montón de pastores que dejan el ministerio pastoral porque solamente han visto el lado bueno, la provisión, la prosperidad. Ver la mitad de las cosas es ver una mentira y no ver la verdad. Por eso es importante predicar la verdad. Cuando tú conoces a una persona, no conoces a la persona. Y si la conoces a medias, estás conociendo la mentira de la persona. Todo lo que sepas a medias, como no si supieras nada. Si alguien te viene y te dice, alguien es así o esa persona es así, pero si tú no lo conoces en la totalidad, no conoces a esa persona y no puedes juzgarlo por lo que dicen los demás. Una parte de su vida te pueden contar, pero no puedes juzgarlo. A veces vemos a las personas y las juzgamos por solo una parte de sus vidas, por sus valores buenos o por sus valores malos, por sus actitudes o por los defectos. Y se nos olvida saber que también tienen virtudes
que son buenas personas. Todos tenemos cara y sello, tenemos luz y tenemos oscuridad. Y no somos solamente una parte de esas cosas. Yo no soy solamente mis defectos, pero tampoco soy solo mis virtudes. Yo soy una persona con defectos y virtudes. Si no me conoces, si no conoces las dos cosas, no me conoces. De la misma manera sucede con el Evangelio. El Evangelio tiene cosas muy buenas y cosas muy difíciles. Y conocer solo una parte de ellas no es beneficioso y no es conocer a Dios. Dios tiene atributos que nos agrada escuchar, como es el misericordioso, la gracia, perdón, es amoroso, generoso, pero también es Dios consumidor, es fuego consumidor. Y conocer solo una parte de la verdad de la Biblia o de la palabra de Dios es no conocer a Dios, o al menos al Dios de la Biblia. Hermano, tú no estás llamado a conocer un poco de la palabra de Dios, estás llamado a conocerla toda. No estás llamado a conocer la mitad de la palabra de Dios, estás obligado a conocerla toda la verdad, toda la palabra de Dios, a leer toda la palabra de Dios, a conocer 100% a Dios, no por pedazos. No vaya a ser que te vayas al infierno, porque no conocemos al Señor realmente. Hermano, tenemos que dejar la pereza, leer la palabra, porque muchas veces no sabemos todos los capítulos de la novela, el programa de televisión, pero no sabemos nada de Dios. O muchas veces sabemos más de historia de la moda, de la farándula, pero no sabemos nada de la palabra de Dios. Sabemos lo que pasa en el mundo, las últimas noticias que han sucedido en otros países, pero no sabemos lo más importante que es la palabra de Dios. Hermano, hay gente que nos habla de cosas de política, pero pues no sabemos mucho de eso. Debemos conocer la bendita palabra del Señor. O mucha gente que sabe de geografía, de arte, de música, pero no sabe nada de la palabra de Dios. Pero debemos conocer la palabra de Dios, porque no tenemos que saber de todo. Debemos saber la palabra de Dios. Muchas veces la gente te estigmatiza por lo que conoces, pero lo más importante es conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, yo conozco los idiomas, pero debo conocer la palabra de Dios y debo aplicarla cada día a mi vida. La historia. Hay gente que sabe el descubrimiento de América, la invasión, pero no conoce la bendita palabra de Dios, no sabe ni cuál es el primer libro de la Biblia. Debemos instruirnos en la palabra para no caer en el cristianismo barato que estamos viviendo hoy en día. Debemos saber quién es Dios, quién es Jesús, debemos saber cuál es el camino al cielo y de saber qué es lo que nos importa, porque debemos saber sobre Hitler, sobre Mussolini, sobre historia, sobre los presidentes, pero irnos al infierno. Pero si sabemos quién es Jesús, no iremos al infierno. Hermano, a veces invertimos las horas del día en cosas que no son buenas, en cosas banales, y olvidamos lo más importante que es Dios. Debemos practicar la palabra de Dios. Y hay cosas que son imprescindibles como la palabra de Dios que nos da vida. Como creyentes estamos llamados a conocer a Dios y luego conocer otras cosas. Pero el problema es que muchas veces somos perezosos y la pereza nos juega malas pasadas. Y la peor mala pasada es decir amén a todo lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Por ejemplo, todo el mundo habla sobre la sana doctrina, pero si le preguntamos a Cash Luna de sana doctrina, si le preguntamos a Guillermo Maldonado sobre sana doctrina, él sabe sobre eso. Pero debemos aprender la palabra porque allí encontraremos qué es la sana doctrina. ¿Cómo sé yo qué es la sana doctrina? Solo hay una manera, escudriñando la palabra. Tú mismo la puedes conocer y analizar todo lo que te dice a la luz de Cristo. Todos parecen buenos predicadores, pero cuando lees la Biblia te das cuenta que no son. Todos parecen hombres de Dios, pero cuando estudias la palabra de Dios te das cuenta que a la luz de Cristo y a lo que le decías amén no le vas a decir amén. Y no es nada bien. Sonaba muy bonito, sí. Sonaba muy claro, sí. Sonaba muy convincente. Pero luego de leer la escritura nos dimos cuenta de que sonaba de todo, pero menos a lo que Dios decía. Y no somos llamados a sonar convincentes, ni carismáticos, ni bonitos. Somos llamados a predicar bíblicamente la palabra de Dios, lo que está escrito. Y si algo que me gusta es que aprendamos a aprender la palabra entera. No solo las promesas bíblicas buenas, sino también la parte cruda del cristianismo, como la persecución.
Hermano, no te puedo decir que ser cristiano es la cosa más maravillosa del mundo, que la es, sin decir y recordarte que esa cosa maravillosa han ido masacrando muchos de nuestros hermanos, han sido mártires. Los apóstoles, algunos fueron decapitados, otros fueron quemados, colgados, los profetas fueron degollados, Jesús fue torturado, Pablo fue perseguido. A lo largo de la historia nuestros hermanos sufrieron y esa parte no la quieren encontrar hoy en día. Fueron muertos por gladiadores, por leones, fueron apedreados. Ahora mismo en China son perseguidos, en Corea son perseguidos, en Arabia son perseguidos. No podemos omitir esa realidad, que seremos perseguidos. Y de la misma manera que te dirá Dios, que Dios estará contigo. Te dirá que si no pasas por persecución o por humillación del Evangelio, probablemente es porque Dios esté guardando, sino porque no eres cristiano verdaderamente. Hermano, hay una realidad evidente. Si eres verdaderamente cristiano, vas a ser amado por muchos y odiado por muchos por tus ideas, por lo que sabes. Tendrás una familia en la fe que te amará y tendrás un montón de pueblos que te odiarán por lo que tú crees, por lo que sabes, por lo que predicas, por lo que dices. Y si no te pasa, probablemente no has conocido a Dios. No lo has conocido. Si hay algo que Pablo hacía era hablar la realidad de las cosas. Pablo le dijo a los creyentes, somos más que vencedores en todas esas cosas. Sin embargo, esa frase es una de las más repetidas por el pueblo evangélico de hoy y casi siempre por el medio carismático, pero es una de las frases más mal entendidas, porque le dicen a las personas, oh, tienes un examen, dices, soy más que vencedor y no tiene nada que ver con eso. La expresión de Pablo de más que vencedores es más que una promesa, pero Pablo dice, oye, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no podemos aplicar más que vencedores a cualquier cosa de nuestra vida, sino esas cosas que Pablo dijo. Entonces, hermanos, una frase que probablemente has escuchado, más que vencedores, hoy la vas a entender hoy. Y ese es mi deber decirte que no es otro, que entiendas verdaderamente lo que significa ser cristiano. Y cuando digas soy más que vencedor, lo digas, pero sabiendo lo que significa, pero que lo digas bien. Y no te montes en una película de ficción donde todo te va a salir bien porque eres más que vencedor. La frase somos más que vencedores está muy mal utilizada de la misma manera que ese versículo que dice todo lo puede en Cristo que me fortalece está mal dicho. La verdad es que ambos versículos suelen ir acompañados de otras cosas similares. Así que vamos a entender esa situación. Pero antes quiero decirles que estoy convencido que no tenemos miedo a decirlo, que mucha gente no es creyente, que la mitad de la gente que está en la iglesia no es creyente, porque podemos irnos al infierno fácilmente. No porque no profesa ser cristiano, no por lo que dicen las palabras, no porque no vamos a los cultos, sino porque no reflejamos a Jesús, porque el Espíritu Santo no está manifestado en nuestras vidas, porque no hay frutos. Y pueden haber iglesias completas que se llenan al infierno a la mitad de la iglesia, porque no hay frutos del Espíritu Santo. Pero el gran problema es que muchos han ido a la iglesia, pero pocos han llegado a Dios. Se han encontrado con muchos pastores, muchas denominaciones, muchos concilios. Así como Pablo se encontró con Jesús en Damasco, no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y eso está claro en cómo ir la vida cristiana. La mayoría son católicos que se han vuelto cristianos, que en vez de ir a la misa al templo católico, van a la misa al templo cristiano. Entonces no ha cambiado la percepción, no tienen la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado lo que es buscar a Dios. Y antes de entrar en ese texto, quiero decirles que Jesús le decía, piensa lo que vas a hacer. Muchos fuimos movidos por las emociones, por las lágrimas, a pasar al altar. Y ese es el problema de llenar nuestros púlpitos de emociones, movidos por la emoción. ¿No has escuchado esto que dice que el amor es ciego, que el amor te ciega? ¿Sabes por qué? Porque está apasionado, se vuelve loco por Jesús. A veces la mujer se enamora tanto del hombre que es capaz de darle una torta de amor. Una mujer enamorada de esa enamoría está atontada. La misma que un hombre apasionado puede escapar de no ver los defectos de una mujer.
La pasión o el amor es algo puro. Te haces llevar por las emociones, te haces llevar por los sentimientos, es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas. Y te das cuenta, y los que están casados saben que muchas veces discuten cuando se molestan y después se arrepienten luego. Porque en un momento de muchas emociones, las personas se ponen a pelear y dejan que las emociones los lleven a sus cosas. Por eso no puedo ver a un cristiano barato. Muchos quisieran que los pastores fueran más humanos, pero la realidad es que no puedo ver un evangelio barato, donde se ve la mitad bien o solamente las promesas, pero Dios guarda a los que son voceros de la verdad. ¿Cuáles somos los de los pies de los que ellos de los que llevan la palabra de Jesús? Y si cae un rayo no será castigo, será como Enoch, vente ya conmigo. Así es. Dios nos puede llevar a la presencia. Jesús quiere que conozcamos la verdad. Jesús quiere que hablemos sobre la verdad, no cosas intermedias o cosas que no, que no muestran la realidad que Jesús. Y no se trata solamente de una oración. Habla de que en la angustia, en la persecución, en hambre, en espada, en peligro, somos más que vencedores. Y no significa más que vencedores, vamos a salir bien parados o a ganar la victoria o que hemos vencido, porque Cristo ha vencido por nosotros. No significa, oye, soy más que vencedor en Cristo. Sí eres más que vencedor en Cristo, porque aunque la enfermedad quiere acabar contigo, te manda al paraíso. Porque aunque pierdas el empleo, vas al cielo. Porque lo que está vencido no es la lucha, es la muerte y el pecado. Bueno, hermano, el creyente no tiene miedo al cáncer, porque es un ascenso al cielo. El médico te dice, estás enfermo, pero tenemos fe de que Dios nos puede salvar. Entonces no debemos dudar. Por eso debemos creer en Jesús. Y no creer en ese evangelio barato. Un evangelio que nos muestra solamente las promesas. Y no nos muestra que si no tenemos frío, vamos a sentir calor. Y en tiempo de crisis te pueden despedir del empleo, pero no puedes perder a Jesús, que es lo más importante. Y muchas veces, a veces, recortan y destituyen o echan al cristiano y no al ateo. No podemos dudar de la fe de Cristo, del amor a Cristo, porque Jesús es bueno.